El objetivo de estudio es identificar la presencia o ausencia de la dislexia como síntoma por un bilingüismo de tipo sustractivo en dos niños varones con edades entre 8 y 9 años provenientes de un contexto educativo bilingüe. La metodología empleada es un estudio de caso no experimental de carácter descriptivo y transversal, utilizando como evaluación para la detección de la dislexia como síntoma subpruebas de evaluación neuropsicológicas infantiles EN1-2. Se presentan síntomas asociados a la dislexia en presencia de una formación bilingüe intensiva en la lengua secundaria o L2 inglés, lo cual tiene un efecto contraproducente en la lengua nativa o L1 del español, debido a que se sustituyó la enseñanza específica de L1 por la de L2. La OMS, Organización Mundial de la Salud, explica que la dislexia o trastorno específico de la lectura se entiende como un síndrome que se relaciona con la aparición de distorsiones sustitucionales u omisiones que surgen por una dificultad para establecer la correspondencia entre grafemas y fonemas. Asimismo, en la dislexia se presenta un déficit en la abstracción y conclusiones o inferencias del material leído, indicando un trastorno específico de la lectura. En poblaciones de niños bilingües, estos signos y síntomas parecen tener una posible relación con la presencia del bilingüismo de tipo sustractivo, es decir, no se alcanza un adecuado desarrollo en ninguna de las dos lenguas. Competencias afectadas. Comprensión de grafos, palabras y oraciones, la decodificación de sílabas, las diferencias del lenguaje escrito y verbal, incidiendo en la conciencia fonológica de L1 o la lengua materna. La hipótesis consiste en encontrar una relación entre el bilingüismo sustractivo y la dislexia como síntoma en niños, con el propósito de identificar las características de la relación entre estas dos variables en el adecuado desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El lenguaje es el medio fundamental para transmitir la información acumulada en la historia social de la humanidad y crea la tercera fuente de desarrollo de los procesos psíquicos. Los sistemas funcionales se entienden como una red dinámica cortical ubicados en distintos niveles del sistema nervioso central. El lenguaje compone los sistemas funcionales más complejos que existen en el cerebro humano. El lenguaje reorganiza la percepción dotando de significado y por esto le da forma a la actividad mental. Y a su vez también regula y coordina la conducta de los individuos. Existen tres sistemas que dan cuenta de las propiedades anatomofuncionales del lenguaje, y estas son las siguientes. El sistema instrumental, que corresponde a la región perisilviana del hemisferio dominante, donde se da el procesamiento fonológico por medio del área parietal inferior, donde se desarrollan los procesos de memoria de corto plazo fonológicos. El área de Wernicke, donde se encuentra la decodificación y comprensión del lenguaje, y el área de Broca, para la producción del habla y su procesamiento. El segundo sistema incluye extensas áreas corticales de ambos hemisferios para la fijación de conceptos y significados en la memoria. Mediante los dos sistemas anteriores, organizando el léxico de forma modular, estos circuitos cerebrales estarían interconectados con áreas temporales,
frontales y parietales, lo que explica el por qué algunas características semánticas, patrones de respuesta y usos pragmáticos del lenguaje estarían en las tres cortezas. Castaño, 2012. Los tres sistemas mencionados guardan relación con la presencia de dificultades en la ejecución de tareas lingüísticas, debido a que, como menciona Herrera, Donoso, Ocampos y Manga, distintas estructuras cerebrales relacionadas con la dislexia resultan ser las mismas descritas por Luria, como son las áreas de Wernicke, Brodka y el área parietal inferior, la cual da cuenta de la relevancia que tiene el análisis de estas estructuras cerebrales anatómicas para determinar la presencia de la dislexia en niños. La madurez neuropsicológica en la infancia está determinada por el nivel de organización y fortalecimiento de las estructuras cerebrales, que proporcionan un desarrollo significativo en las funciones cognitivas y conductuales del niño, con base en la edad cronológica. Es posible apreciar que las estructuras asociadas a las zonas primarias motoras y sensoriales son las primeras en madurar. En el desarrollo de las áreas secundarias se integra la información que proviene de las diferentes fuentes sensoriales, en la corteza cerebral y en las áreas terciarias de asociación y supramodales son las últimas en madurar alrededor de los 5 y 9 años. La maduración permite la adquisición de la lectura, escritura y en general todas las funciones cognitivas. Dislexia como síntoma. La dislexia se caracteriza por la presencia de alteraciones en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras escritas, asimismo por un déficit en las habilidades de decodificación, identificación y emparejamiento adecuado entre palabras escritas con su representación en el léxico mental, es decir, una relación entre el grafema y el fonema. En esa medida, los autores resaltan la pertinencia de evaluar en dos niños varones si existe la presencia de síntomas asociados a la dislexia, causados por una exposición temprana a una segunda lengua sobre su lengua nativa como el español. Todo esto en un contexto educativo colombiano bilingüe, ya que en diversos estudios refieren que en comunidades hispanoparlantes existe una prevalencia de problemas en el aprendizaje de una lengua natural en presencia de la instrucción de una lengua de forma simultánea. Metodología. La investigación se fundamentó en un estudio de caso, no experimental, todo esto con el fin de realizar un análisis descriptivo en relación con el fenómeno de bilingüismo de tipo sustractivo y los síntomas asociados a la dislexia con síntoma. Participantes. Se realizó el análisis en dos niños varones de 8 y 9 años respectivamente, estos escolarizados en colegios bilingües de la ciudad de Bogotá. Ambos presentaban dificultades lectoescritoras y un bajo rendimiento académico en las asignaturas de español e inglés confirmados por la institución. Algunos criterios de exclusión fueron niños con una lengua diferente al español, del mismo modo contar con 3 o más lenguas en su repertorio lexical y finalmente un adecuado rendimiento académico en asignaturas como el español e inglés y dislexia secundaria a un déficit cognitivo o fisiológico. Instrumentos. Evaluación neuropsicológica infantil. Mediante esta estrategia se evalúa el desarrollo neuropsicológico de la población infantil entre los 5 y 16 años de edad. Comprende la evaluación de 12 procesos neuropsicológicos básicos, pero para la presente investigación solo se tuvieron en cuenta las subpruebas de lenguaje, lectura, escritura y habilidades metalingüísticas con validación para la población colombiana. Procedimiento. En primer lugar, se le informó a los tutores legales de los niños acerca de el propósito y objetivos de la propuesta de investigación. Del mismo modo, se firmó el consentimiento informado para realizar la respectiva investigación. Posteriormente, se aplicó el protocolo de evaluación neuropsicológica tomando como referencia la ENI, Evaluación Neuropsicológica Infantil, y conformado por las subpruebas de lenguaje, lectoescritura y habilidades metalingüísticas.
Por último, se realizó el análisis y tabulación de resultados para la elaboración final de informes clínicos de los casos. Análisis de datos. Los datos obtenidos por cada uno de los participantes fueron organizados por puntajes naturales brutos y sus respectivas puntuaciones estadísticas tomando la baremación colombiana en percentiles, teniendo en cuenta un rango de normalidad de percentiles de 26 y 63, ya que todas las puntuaciones se basan en un máximo de 99 y un mínimo de 0.1 para la medición final y una media de percentiles del 50. Los resultados se analizaron con base en los resultados de cada niño en la evaluación neuropsicológica aplicada como se muestra a continuación. Podemos observar que con respecto a N1, es decir, el niño de 9 años, en un gran porcentaje de las pruebas obtuvo un promedio normal, basado en el protocolo ENI y teniendo en cuenta que los rasgos para la prueba en normal entre 26 y 75 puntos, de los cuales N1 obtuvo comprensión del dominio del lenguaje, un total de percentil 26. Comprensión, un total en percentil 27. Habilidades escolares en lectura y comprensión narrativa, un total de 63. En contraste, N2, es decir, el niño de 8 años, obtuvo un desempeño bajo y normal bajo en la mayoría de sus pruebas, basado en el protocolo ENI, demostrando los siguientes evidencias. Precisión, un total de percentil menos a 0.1. Comprensión, un total de percentil igual a 1. Velocidad, un total de percentil igual a 2. Con respecto al dominio de las habilidades escolares de lectura y composición narrativa, un total de percentil igual a 2. Y habilidades escolares en escritura y otras en normal es bajo. Con respecto al lenguaje podemos evidenciar dos concordancias. En la tabla 2 y más específicamente en el dominio del lenguaje podemos observar que ambos niños tuvieron una igualdad con relación a las subpreguntas de repetición y comprensión, dado que ambos puntuaron normal bajo en la primera y normal en la segunda. En contraste, para la subprueba de expresión, dado que N1 obtuvo una puntuación normal alta, mientras que N2 obtuvo una puntuación normal bajo, lo cual teniendo en cuenta el nivel de escolarización podría estar influyendo en la concordancia y disonancia de los puntajes, recordando que N1 tiene por encima 2 años de escolarización más que N2, adicionando su formación bilingüe, incidiendo en uso mucho menos de su lengua materna. Con respecto a las habilidades metalingüísticas, es evidente que la formación temprana bilingüe es el factor principal de influencia de ambos niños, puesto que una sustitución de la lengua en español, el cual es el marco de referencia para la adquisición de la lengua en inglés, influye en el desarrollo de la conciencia fonoaudiológica del niño, lo cual estaría afectando el rendimiento de los dos niños en este dominio que se ubica en un rango normal bajo a nivel global. También se pudo evidenciar que N2 logró responder 3 apartados con respecto a síntesis fonética que no pudo realizar N1, pero aclarando que en el tercer grado de primaria que cursa N2 se realizan ejercicios de pronunciación lectora en L1, español, situación que no se presenta en cursos más elevados como en el que se encuentra N1, que es quinto de primaria. La edad al parecer no influye en la comprensión lectora, puesto que se demostró en este estudio que la alteración se relaciona con la formación bilingüe. Asimismo, las habilidades metalingüísticas indican la presencia de dificultades para establecer las correspondencias entre grafema-fonema en ambos niños, de modo que se resalta la conciencia fonológica. En estos presenta una dificultad para asociar las letras con los sonidos y automatizar este aprendizaje en L1, español, a la hora de emprender procesos de lectoescritura, como resultado de una exposición temprana a contextos bilingües.
En cuanto a la escritura y sus respectivas subpruebas de precisión y velocidad, se obtuvieron las mismas puntuaciones, es decir, percentil igual a 99 y percentil 16, tanto en N1 como en N2 presentan un dominio alto. Contrastando con los puntajes de la subprueba de composición narrativa, donde N1 presenta un dominio normal y N2 presenta un dominio bajo, lo anterior concuerda con Torres y Toro Alfonso, 2012, en cuanto a que las habilidades metalingüísticas son un precursor de las habilidades escolares como la escritura y la misma composición narrativa. Según lo afirma Ardila, 2012, el procedimiento tanto de L1 en español como de L2 inglés demora más de lo normal cuando el sujeto tiene un dominio básico o superior en una lengua secundaria. Esto explicaría los puntajes obtenidos en las subpruebas de velocidad y composición narrativa de ambos niños. Se puede afirmar que los resultados de los niños se ven influenciados fuertemente por la formación bilingüe que ha recibido cada uno. Es evidente que el niño con mayor intensidad en su formación de L2 inglés presenta una puntuación más baja comparando con el niño que recibe una menor intensidad en la formación L2. De la anterior afirmación, según López 2013 y Torres 2012, un niño con edad promedio entre 5 y 9 años presentan una maduración de tejidos corticales y estructuras asociadas con el lenguaje que en el bilingüismo se pueden ver afectados o retrasados debido a la inclusión de L2 inglés de forma temprana. Se reconoce que el participante N2, niño de 8 años, al recibir con una mayor intensidad horaria y estar en un contexto bilingüe, manifiesta síntomas asociados a la dislexia, sustituciones, omisiones, distorsiones y correspondencias grafema-fonema, más que N1, puesto que en las puntuaciones de estos oscilan entre el promedio y las N2 entre las bajas. Conclusiones. La lengua oral es innata, instintiva. Tenemos procesadores en el cerebro que la captan por exposición a adultos hablantes. En este sentido, no hace falta que se enseñe la lengua oral a menos que se tenga nombrado algún trastorno específico del lenguaje. En contraste con la lengua escrita, no es innata sino arbitraria. Si bien existen procesadores en el cerebro que nos ayudan a permitir leer y automatizar el proceso de lectura, requiere de enseñanza porque tiene unas reglas explícitas. Es importante que para adquirir esta lengua escrita haya una conexión con la lengua oral y este es el punto donde la conciencia fonológica entra en juego y la que nos permite darnos cuenta de que la lengua escrita se vincula con la oral y que esta lengua oral se descompone en unidades mínimas de sonido que son los fonemas y que se asocian a las letras. En este sentido, la adquisición de la lengua escrita depende de las habilidades fonológicas de la persona. El proceso de lectura se realiza por dos vías. La primera es la vía fonológica o no léxica, a lo cual llamamos decodificación. O la segunda es la vía ortográfica o léxica, la cual hace referencia a la identificación visual. En el caso de una dislexia, hay una alteración en la vía fonológica que es la encargada de hacer las conversiones grafema-fonema. Por eso se retrasa la adquisición del aprendizaje de la lectura. Recordamos que nuestro cerebro depende de 3 procesadores esenciales, los cuales nos ayudarán a aprender y automatizar esa lectura. El primer procesador está ubicado en la zona de Broca, el cual nos permite la articulación y análisis fonológico. Esta actividad es no léxica o fonológica. Se ubican en el hemisferio izquierdo donde se asienta el lenguaje oral. Por lo tanto, la información la toma del lenguaje oral. En el caso de una dislexia existen dificultades en lo que es la codificación fonológica, en las asociaciones grafema-fonema, y por eso esta dificultad no se activan los otros procesadores. En el segundo procesador, occipitotemporal, el cual nos permite comprender la forma visual de la palabra, y el tercer procesador, parietotemporal, que brinda un análisis fonológico automatizado.
es decir, los procesadores funcionan correctamente de forma natural en una persona con dislexia, pero no se activan naturalmente y una intervención temprana y adecuada, la cual ha sido demostrada por estudios de neuroimagen, permiten que se activen, pero requiere de la identificación de la dificultad y de la estimulación adecuada. La formación bilingüe temprana puede brindar ventajas en el desarrollo de competencias lingüísticas, tanto de L1 como de L2. Sin embargo, este estudio solo se centró en conocimientos referentes a la sintaxis de L1, lo cual les permitió entender a L2 con mayor facilidad. En consecuencia, ambos niños puntúan alto en la subprueba de precisión de lenguaje escrito. La formación bilingüe intensiva busca generar competencias específicas en el manejo de la L2. Sin embargo, como se pudo apreciar en el estudio, en un afán para desarrollarlas y aprovechar la plasticidad cerebral del niño entre 5 y 9 años, se genera un efecto contraproducente en la L1, ya que se sustituye la enseñanza específica de esta por una L2, y esto es lo que según Seininger 2012 y López 2013 se denomina bilingüismo sustractivo. Según las pruebas y los resultados de las mismas, ambos niños podrían tener características asociadas a un bilingüismo sustractivo debido a sus síntomas de dislexia en su lengua nativa, debido a que un niño entre este rango de edad, al estar expuesto a un contexto bilingüe con una mayor intensidad en el manejo de la L2 frente a la L1, aumenta el grado de las interferencias de L2 sobre L1 y las alteraciones de conciencia fonológica, como lo demuestran múltiples estudios. Existe una influencia entre el léxico de L1 y el procesamiento semántico en la construcción de palabras de la L2. Esto debido a que L1 es el esquema de referencia para la adquisición de la lengua 2. Por lo tanto, una sustitución de L1 por la L2 en una edad comprendida entre 6 y 9 años no permitiría estructurar una conciencia fonológica que contribuya a un desarrollo adecuado del lenguaje escrito. En la L1, Díaz y Álvarez 2013. Esto parece indicar que existe una relación entre bilingüismo sustractivo y dislexia como síntoma, dado que a mayor intensidad de la enseñanza de L2 en sustitución de L1 aumentan los síntomas asociados a la dislexia en niños entre 6 y 9 años de la L1. Se recomienda desarrollar programas de intervención psicoeducativa que contribuyan a favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje por medio de la capacitación de docentes, teniendo en cuenta la participación interdisciplinar con fonoaudiología e incluso neuropsicología, con referencia al estudio realizado, cuyo propósito sea identificar y discriminar la presencia e intensidad de los signos tempranos de la dislexia y el bilingüismo sustractivo en este tipo de población.